Bueno, llegando aquí a al último elemento de nuestro tema número 3, el número 3.4, que es la determinación de la viabilidad económica del proyecto, es decir, la estimación de los costos del proyecto de software para nuestro caso, porque es lo que estamos estudiando. Para realizar dicha estimación es necesario conocer al menos dos elementos. En primer lugar, el tamaño del software que vamos a desarrollar. Y para ello debemos tener alguna unidad de medida. Luego de eso necesitamos saber cuántas de esas unidades de medida puede desarrollar nuestro equipo de trabajo en un determinado costo y en un determinado tiempo. La herramienta que se usa actualmente para ello se denomina Cosmic, que es un software que se encarga de determinar estos valores. El método de medición del tamaño del software a desarrollar se determina por una estimación. Entonces lo primero que debemos hacer es establecer el método que vamos a utilizar para medir su tamaño. El sistema Cosmic es un método de análisis de puntos de función de segunda generación, en el cual se determina el tamaño funcional de un software a partir del número de iteraciones de sus procesos funcionales. Tiene la ventaja de no establecer límites arbitrarios al tamaño funcional, así que sirve para medir componentes de software muy grandes o muy pequeños. Adicionalmente, está basado en el desglose funcional de los componentes del software, alineado con las prácticas actuales de ingeniería de software, ingeniería de sistemas. Es decir, que esta metodología llamada Cosmic, o este sistema, este software, como quieran llamarlo, está bastante adecuado para nuestro trabajo con esta área. Entonces, en primer lugar, debemos determinar una estrategia de medición. Esta la definimos identificando cuáles son los requerimientos funcionales que vamos a medir, cuál es el propósito de la medición y quiénes son los usuarios del sistema. Luego de ello, realizamos lo que sería un mapeo y medición. El método Cosmic utiliza la ingeniería de software de proyecto, o sea, los mismos elementos que utilizamos nosotros para construir el proyecto, para determinar cuáles son sus procesos funcionales y los movimientos de datos que lo componen. Posteriormente, asigna un punto por cada movimiento de datos identificado. Aquí tenemos entonces sus tres fases. Vean que en la primera, o cada una de ellas, tiene una serie de actividades por realizar. En primer lugar, en la fase de estrategia de medición. Lo primero que vamos a realizar en esta medición y estimación utilizando Cosmic es saber qué es lo que vamos a medir, ya que estos valores van a depender del punto de vista de que los definamos como usuarios funcionales. Por ejemplo, si vamos a medir personas, si vamos a medir dispositivos de hardware u otros sistemas que interactúen con nuestro software. Veremos que para nuestro caso que estamos realizando, lo normal es que el usuario fueran personas. En esta primera fase definimos también el propósito y alcance de medición del software, que incluye cuáles son los requerimientos funcionales del usuario que se van a medir, quiénes son los usuarios funcionales y otros parámetros relacionados. Previo a esto, debemos haber aplicado técnicas para el levantamiento de los requerimientos de software, cosa que ya hemos estudiado. Es importante dejar documentados los parámetros de la medición de software que hayamos utilizado,
para garantizar que ésta pueda ser interpretada adecuadamente por quienes harán uso de dicha información para realizar las estimaciones y los presupuestos. Es decir, ¿qué es lo que busca esta primera etapa? Realmente, lo que busca es dividir nuestro proyecto en un montón de actividades o de interacciones para ver cuántas son posibles realizar. Eso es lo que busca esta primera etapa de estrategia de medición. La segunda etapa, llamada mapeo, se realiza para crear un modelo de requerimientos funcionales del usuario. El punto de partida de esta etapa son los artefactos disponibles, como por ejemplo un esquema o una especificación de requerimientos detallados, es decir, los diagramas que tengamos del sistema. Modelos de diseño, como por ejemplo casos de uso, software que está instalado físicamente, diagramas entidad-relación, entre otros. Es decir, él usa la información propia de nuestro proyecto para alimentarse de ella y poder generar un mapa de su trabajo. Para elaborar dicho modelo o mapa, se utilizan los principios del modelo genérico de software, aplicados a los requerimientos de software que se van a medir. Este modelo de requerimiento de software tiene 4 principios, los cuales son, en primer lugar, la funcionalidad de software está integrada por procesos funcionales. La tarea de cada proceso funcional es responder a un evento ocurrido fuera de la frontera del sistema, es decir, al mundo de los usuarios funcionales. La segunda es que los procesos funcionales están compuestos de subprocesos. Cada subproceso puede mover datos o manipularlos. Los subprocesos de movimiento de datos son manipulados o son instanciados por un usuario funcional en un proceso que llamamos entrada. Los subprocesos que mueven datos desde un proceso funcional hacia el exterior se les llama entonces salidas. Vean que son elementos ya conocidos por nosotros, es decir, aquí estamos en este segundo elemento determinando cuáles son las entradas y salidas de nuestro sistema. Los subprocesos que mueven datos hacia un almacén se llaman escritura y los que los obtienen de esa fuente se les llama lectura. Todo esto son valores conocidos. Cada movimiento de datos actúa solamente sobre un grupo de estos, cuyos atributos describen un solo objeto de interés. Se asume que la manipulación de datos forma parte de las entradas, salidas, lectura o escritura. Por lo tanto, estas no se miden por separado. En la medición solo se cuentan los movimientos de datos realmente. Se entiende que un proceso funcional termina su ejecución cuando ha realizado todos sus subprocesos necesarios para responder a los datos que recibió del evento. Entonces fíjense que aquí lo que estamos es estableciendo cuáles son las entradas, salidas y procesos de nuestro sistema. En la primera definimos las actividades, pero recuerden que cada actividad o cada interacción está formada por estos 3 elementos entonces: entradas, salidas y procesos. Entonces, cuando entramos a la fase 3 del método COSMIC, decimos que la unidad de medida para este sistema es el punto de función COSMIC, CFP. Cada movimiento de datos es medido, se le da un valor de un CFP, un punto de función COSMIC.
La medición de una nueva pieza de software se realiza identificando todos los movimientos de datos, es decir, todas las entradas, salidas, lecturas y escrituras de cada proceso funcional y sumándolas todas. Todo proceso funcional debe tener al menos dos movimientos de datos, es decir, al menos debe tener una entrada y una salida. Solo de esta forma se garantiza que un proceso funcional modelado proporciona un servicio completo. Por lo tanto, el tamaño mínimo funcional de un proceso es de 2 puntos cósmicos. No existe un tamaño máximo. Para realizar mediciones sobre mejoras a piezas de software existentes, se identifican todos los movimientos de datos que se van a agregar, a modificar o a eliminar, sumándolos cada uno en sus procesos funcionales. El tamaño mínimo de la modificación debe ser de un punto cósmico. Es decir, puede ser un cambio en una entrada o en una salida. Vean que cuando estamos hablando de un elemento nuevo debe tener al menos una entrada y una salida. Entonces, pregunto aquí, ¿entienden la idea de esto de los puntos cósmicos?